Mi esposa y su abogado pensaron que podían atraparme para quitarme la mitad de mi empresa y mi casa, pero los hice perderlo todo. Yo tengo 35 años, estuve casado con Jane, de 32, durante 7 años antes de que todo se fuera a pique. Nuestra dinámica de relación era bastante estándar en teoría. Construí mi empresa de construcción desde prácticamente nada hasta convertirla en un negocio exitoso, con proyectos en todo el estado. Comencé solo con una F-150 usada y suficientes herramientas para llenar la mitad de un garaje. Los primeros años fueron brutales, semanas de 80 horas, a veces durmiendo en la camioneta para ahorrar gasolina, conduciendo entre obras, comiendo lo que fuera, mientras hacía ofertas por trabajos que apenas cubrían los materiales. No estoy tratando de presumir, pero sacrifiqué todo para que esto sucediera. Me perdí la boda de mi mejor amigo porque estábamos terminando un proyecto comercial que nos mantuvo a flote ese año. Trabajé con neumonía una vez porque no podía permitirme perder al cliente. Reinvertí cada centavo de las ganancias en mejores equipos y en contratar buenas personas. Mientras tanto, Jane no trabajó ni un solo día durante nuestro matrimonio, ni uno. Ese era nuestro acuerdo. Tú concéntrate en tus sueños, cariño, y yo me ocuparé de la casa. Parecía justo en ese momento. Lo que en realidad significaba ocuparse de la casa era contratar un servicio de limpieza con mi dinero, pedir comida para llevar 4 noches a la semana y, ocasionalmente, organizar cenas para establecer contactos que de alguna manera solo incluían a sus amigos. El mayor esfuerzo que hizo en nuestra casa fue redecorar la sala de estar 3 veces en 7 años porque se aburría de la estética. Quería que viviera su mejor vida, así que me aseguré de que tuviera todo: un Audi nuevo, un entrenador personal, compras compulsivas que derretirían tu tarjeta de crédito. Mientras tanto, yo usaba las mismas 5 camisetas en rotación y conducía un automóvil con 160.000 kilómetros porque soy práctico. Ella nunca se estresó por el dinero, y yo nunca me quejé, porque pensé que eso es lo que haces cuando amas a alguien. Nuestra casa era bonita, no a nivel de mansión, pero definitivamente suburbana de clase media alta, con buenas escuelas y todo eso. Teníamos un perro, no hijos. Desde fuera, éramos esa pareja que la gente probablemente envidiaba, exitosos, aparentemente felices, con todos los adornos de una buena vida. Jane era esa chica que siempre llamaba la atención, carismática, podía entrar en cualquier habitación y tener a todos cantando para ella en 5 minutos. Sin embargo, yo no. Estaba celoso, confiaba en ella completamente, trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches. La empresa estaba creciendo rápidamente y administrar varias obras de construcción mientras se lidiaba con clientes, contratistas y permisos municipales no es broma. Una noche, estaba en la oficina alrededor de las 10 de la noche, terminando algunas ofertas de proyectos, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brian, un amigo que dirige un restaurante en el centro. Oye, Jane está fuera de la ciudad. Porque juro que la acabo de ver en The Orchid con un tipo. The Orchid, claramente no es el nombre real, es un restaurante elegante donde gastas un mínimo de $300 en la cena. Se me encogió el estómago. Jane me había dicho que se quedaría en casa esa noche porque no se sentía bien. Le envié un mensaje de texto a Brian, seguro que era ella. Estaba literalmente a 2 mesas de mí, y no actuaban como amigos casuales. Si sabes a qué me refiero. Intenté decirme a mí mismo que tal vez no era nada. Tal vez solo un primo o un viejo amigo de visita en la ciudad, pero a la mañana siguiente, cuando le pregunté casualmente qué había hecho la noche anterior, Jane me mintió directamente en la cara. Oh, nada, solo vi Netflix y me fui a la cama temprano. Todavía me siento un poco mal. Ahí fue cuando supe que algo andaba mal. Miren, no soy de esos tipos que revisan el teléfono de su esposa o rastrean su ubicación. Siempre pensé que ese tipo de cosas eran innecesarias y tóxicas, pero ahora tenía una razón para sospechar, así que esa noche, después de que se durmiera, revisé nuestra cuenta bancaria compartida. Al principio, todo parecía normal, hasta que vi un cargo de $2.800 en The Orchid de hace 2 días. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. $2.800. Eso es como 3 meses de pagos del coche. Jane no tenía su propia tarjeta de crédito. Compartíamos una cuenta para todo. Entonces, ¿de dónde demonios salió este cargo? Investigué más al día siguiente, cogí el correo antes de que Jane pudiera verlo y encontré una factura de tarjeta de crédito a su nombre de un banco del que nunca había oído hablar. El saldo, más de $15.000, gastados en solo 6 meses, $1.5000. Eso es un auto usado, o un sistema de cine en casa decente. Había abierto una tarjeta de crédito secreta y estaba gastando como loca. No solo se estaba dando un capricho, los cargos eran por hoteles, restaurantes y regalos caros. Lo estaba gastando en otra persona, probablemente comprándole regalos a este tipo con mi dinero duramente ganado.
Así que fui más allá y revisé los registros de su teléfono a continuación. No es mi momento de mayor orgullo, pero cuando tu esposa te miente en la cara, te quitas los guantes. Había un número que seguía apareciendo, siempre a altas horas de la noche o en momentos aleatorios del día. Las llamadas siempre se borraban de su historial de llamadas. Movimiento de aficionada, Jane, pero todavía estaban allí en la factura del teléfono. Llamé al número cuando sabía que ella no estaría cerca, y fue directo al buzón de voz. Hola. ¿Has llamado a Matt? ¿Deja un mensaje, Matt? ¿Quién diablos era Matt? Casi dejo un mensaje diciendo, hola, Matt, soy el tipo con cuya esposa te estás acostando, pero decidí actuar con inteligencia, una búsqueda rápida en las redes sociales más tarde, y lo encontré. Matt Stevens, un abogado corporativo en uno de los grandes bufetes del centro, un tipo guapo, se lo concedo. Su conexión no era obvia en las redes sociales. Ni siquiera eran amigos en Facebook, pero una vez que supe qué buscar, encontré algunos intercambios de comentarios que eran demasiado amigables. Podría haberla confrontado en ese momento, pero quería pruebas innegables, algo de lo que no pudiera salir hablando. Sé cómo manejar las cosas básicas de seguridad, así que instalé un sistema de seguridad para el hogar con cámaras en las áreas comunes de nuestra casa, sala de estar, cocina, entrada principal, todo perfectamente legal, ya que también era mi casa. Nada en el dormitorio o los baños, porque no soy un mirón total. No le dije a Jane sobre la nueva mejora de seguridad, simplemente la instalé mientras ella estaba en su clase de yoga y mencioné de pasada que conseguimos una buena oferta en un paquete de seguridad a través de la empresa. Esa noche, también hice una copia de seguridad del teléfono de Jane mientras ella estaba en la ducha. De nuevo, no estoy orgulloso de esto, pero necesitaba saber con qué estaba lidiando. Y lo que encontré no fue solo una infidelidad, fue una traición calculada que me hizo darme cuenta de que nunca conocí realmente a la mujer con la que me casé, así que había instalado las cámaras de seguridad y básicamente estaba jugando al detective en mi propia casa, en modo 007 completo. No era exactamente como planeaba pasar mis fines de semana, pero era mucho más barato que entregar la mitad de mi empresa de construcción, mi casa y mi dinero a una esposa infiel e intrigante. No pasó mucho tiempo antes de que las cámaras captaran todo. En la primera semana, Jane trajo a Matt a nuestra casa mientras yo trabajaba hasta tarde. La audacia absoluta de esta mujer. Trajo a su amante a la casa que yo pagué, lo sentó en el sofá que yo compré y le sirvió bebidas del bar que yo abastecí. Pero aquí es donde se pone realmente feo. No solo estaban tonteando, estaban planeando activamente cómo derribarme. Las cámaras captaron toda su conversación con un audio nítido. Una vez que presentemos los papeles, tenemos que pedir al menos la mitad del negocio, le dijo Jane. Wilson Construcción vale una fortuna ahora, Matt, quien ahora me di cuenta de que era un abogado de divorcios, y no solo un abogado corporativo cualquiera. La estaba entrenando sobre qué decir y hacer exactamente. Solo lleva la cuenta de cada vez que no llega a cenar a casa o se pierde algo por el trabajo. Estamos construyendo un caso de que estuvo emocionalmente ausente, dijo Matt, y asegúrate de que tú seas la que maneja todos los eventos sociales y las cosas de la casa. Tenemos que demostrar que, y contribuiste, a su éxito. Literalmente estaban planeando su estrategia para quitarme todo lo que tenía. Jane no solo estaba engañándome, estaba planeando meticulosamente cómo destruirme financieramente con su novio abogado. Era como ver una mala película, excepto que era mi vida real. Seguí bien las imágenes y reuniendo pruebas durante unos días más. Me decía que iba a yoga o a reunirme con amigas, y luego veía las imágenes de seguridad de ella, toda arreglada, saliendo para sus citas. A veces volvía a casa y dormía en nuestra cama como si nada. El frío cálculo me enfermó. En este punto, decidí que necesitaba intensificar mi investigación. Me sentaba en mi auto con aspecto inocente, encorvado con una gorra de béisbol y gafas de sol como el espía más obvio del mundo, afuera de los restaurantes donde sabía que estarían. ¿Ridículo? ¿Absolutamente efectivo? Puedes apostarlo. En una semana más, tenía todo lo que necesitaba. Fotos que tomé yo mismo de Jane y Matt entrando a escondidas a hoteles juntos, vídeos de ellos cenando y tomados de la mano como si fueran una pareja legítima, y capturas de pantalla de sus redes sociales públicas donde Matt presumía de comprarle regalos como un brazalete de $5.000 y bolsos de diseñador. La parte más irritante, parecía que esto había estado sucediendo durante casi un año. Mientras yo trabajaba como un burro expandiendo mi negocio a 2 nuevos condados, mi esposa estaba ocupada probando a su esposo de reemplazo. Pero esperen, se pone mejor. Una noche, accedí de forma remota a la cámara de seguridad mientras estaba en una obra y vi a Jane revisando mi oficina. Estaba tomando fotos de mis documentos comerciales, contratos, listas de clientes, todo. Incluso encontró donde guardaba mis contraseñas y también les tomó fotos. Cuando la confronté al respecto más tarde,
Casualmente, como, oye, estabas buscando algo en mi oficina, me dio una excusa sobre buscar documentos del seguro, simplemente asentí y me hice el tonto, sabía que necesitaba protegerme, y rápido, así que llamé a Chris, mi amigo que resulta ser uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad, no un sinvergüenza como Matt, sino el tipo de abogado que pone nerviosos a otros abogados. Le conté todo, la infidelidad, el complot, las pruebas que había reunido. Bueno, parece que Jane se metió con el tipo equivocado, dijo Chris después de ver algunos de los videoclips, pero antes de que usemos la opción nuclear, dime, ¿tienen un acuerdo prenupcial? Llamé a mi papá después de la primera reunión con Chris, una vez que supe exactamente lo que Jane estaba planeando. Mi viejo no es del tipo que dice, te lo dije, pero se ganó el derecho de decirlo esta vez. Entonces, dije después de explicarlo todo, parece que ese acuerdo prenupcial que me hiciste firmar me va a salvar el trasero. Hubo una larga pausa en el teléfono. Casi podía oírlo tratando de no decir lo que estaba pensando. Papá, solo dilo, tenías razón, se rió entre dientes, pero no fue un sonido feliz. Hijo, nunca había deseado tanto estar equivocado sobre algo en mi vida, eso me impactó, no estaba celebrando tener razón. Estaba triste de que su hijo estuviera pasando por esto, luego cambió al modo papá completo, contándome cómo había pasado por algo similar con su socio comercial hace años aunque no con mamá. Todavía están asquerosamente enamorados después de 45 años, las personas que intentan tomar lo que has construido en lugar de construir lo suyo propio, siempre están ahí fuera, simplemente nunca esperas que sea alguien con quien duermes todas las noches. Entonces me di cuenta, teníamos un acuerdo prenupcial, antes de casarnos. Mi papá, que había pasado por un divorcio feo, insistió en que hiciera que Jane firmara uno. En ese momento, mi negocio apenas estaba despegando, así que lo firmó sin mucha resistencia. El acuerdo era claro, lo que yo aporté al matrimonio y lo que construí a través de mi negocio seguía siendo mío en caso de divorcio. Cuando mencioné por primera vez el acuerdo prenupcial, Jane actuó como si no fuera gran cosa. Estábamos sentados en un pequeño café del centro, y yo estaba muy nervioso por mencionarlo. Simplemente se encogió de hombros y dijo, claro, lo que sea, es solo un trozo de papel, ¿verdad? Y luego inmediatamente comenzó a mostrarme fotos de lugares para bodas. En ese momento, mi negocio era solo yo y otros dos tipos, con una camioneta usada y algunas herramientas. Creo que lo firmó pensando que no tenía sentido, simplemente complaciendo la paranoia de mi papá, la expresión de su rostro cuando revisaba el papeleo, como si me estuviera haciendo un gran favor, no tiene precio en retrospectiva. Casi lo había olvidado, porque nunca pensé que lo necesitaría. Jane aparentemente también lo había olvidado, o, lo que es más probable, Matt la había convencido de que podrían lograr que lo anularan. Chris revisó el acuerdo prenupcial y confirmó que era sólido. Esto es bueno, pero debemos tener cuidado. Si puede probar que fuiste emocionalmente abusivo o que abandonaste el matrimonio, un juez podría invalidarlo. Fue entonces cuando formulamos un plan. Seguiría haciéndome el tonto. No confrontaría a Jane todavía, la dejaría pensar que su plan estaba funcionando, mientras Chris y yo preparábamos nuestro contraataque, así que durante las próximas semanas, fui el esposo modelo en la superficie. Llegué a casa con flores al azar, sugerí citas nocturnas, que a menudo rechazaba porque estaba cansada o no se sentía bien. Me aseguré de tener testigos de mis intentos por hacer que nuestro matrimonio funcionara. Mientras tanto, trasladé mis documentos comerciales importantes a un lugar seguro. Cambié todas mis contraseñas, abrí una cuenta bancaria separada que ella no conocía y comencé a transferir algunos activos allí. Todos los movimientos totalmente legales que mi abogado dijo que estaban bien siempre y cuando revelara todo durante el proceso de divorcio. También comencé a documentar cada vez que mentía sobre su paradero, cada vez que decía estar en yoga o con amigas, cuando en realidad estaba con Matt, cada vez que retiraba grandes cantidades de efectivo de nuestra cuenta conjunta. Todo el tiempo, Jane no tenía ni idea de que yo la había descubierto. Pensó que yo era solo un esposo despistado, que trabajaba demasiado para darme cuenta de su aventura. Pensó que yo era un blanco fácil. Chris, bueno, se equivocó. Entonces, un día, después de aproximadamente un mes de reunir pruebas y asegurar mis activos, sucedió la guinda del pastel. Dejó su correo electrónico abierto en nuestra computadora. Allí estaba, un correo electrónico a Matt con el asunto. Estrategia de divorcio. Tomé capturas de pantalla de todo antes de que se diera cuenta. El correo electrónico exponía todo su plan. Iba a esperar hasta que mi empresa terminara un gran proyecto que generaría un gran pago, luego solicitaría el divorcio y exigiría la mitad de todo, mi negocio, mis propiedades, mis inversiones. Incluso mencionó que planeaban mudarse a otro estado una vez que obtuvieran su parte de mi dinero. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Era hora de reunirme con Chris y finalizar nuestra contraestrategia.
Jane se creía tan lista, pero no tenía ni idea de lo que se le avecinaba. Antes de entrar en lo que sucedió después, algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿cómo pudo Jane olvidarse del acuerdo prenupcial? Esa es en realidad la parte más interesante de todo este lío. No lo olvidó exactamente, simplemente pensó que no importaba. Después de revisar sus correos electrónicos más a fondo, encontré intercambios entre ella y Matt donde lo discutían. Matt la había estado animando con mentiras legales como, los acuerdos prenupciales se anulan todo el tiempo, y, argumentaremos que firmaste bajo coacción. Ese era su plan real. Iban a afirmar que Jane no entendía lo que estaba firmando, que la presionaron, que era injusto y que debía invalidarse. Jane lo creyó al 100%, tenía tanta fe en la experiencia legal de Matt que ni siquiera se molestó en revisar el acuerdo prenupcial ella misma. Pensó que estaba un paso por delante de mí, pero no tenía ni idea de que estaba a punto de recibir una lección absoluta. Así que, de todos modos, volvamos a la historia. Pasé unas 6 semanas reuniendo pruebas y preparándome con Chris. Teníamos secuencias de vídeo, mensajes de texto, correos electrónicos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, una montaña de pruebas que demostraban la aventura y la conspiración para defraudarme en el divorcio. Entonces finalmente sucedió. Una noche, llegué a casa del trabajo y Jane estaba esperando con una sonrisa extraña en su rostro. Tenemos que hablar, dijo, deslizando un sobre por la encimera de la cocina. Dentro había papeles de divorcio. Los abrí, fingiendo estar sorprendido, escaneando los documentos mientras ella observaba mi reacción. Las demandas eran exactamente lo que esperaba: la mitad de mi negocio, pensión alimenticia de por vida, nuestra casa, incluso mi camioneta. Fue una masacre financiera completa en teoría. Ya no soy feliz, dijo, como si lo hubiera ensayado. Creo que ambos sabemos que esto no está funcionando, asentí lentamente, interpretando mi papel a la perfección. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Hay alguien más? No, mintió, directamente a mi cara. Simplemente, siento que nos hemos distanciado. Siempre estás trabajando y necesito más de una relación. Tenía tantas ganas de arrojarle todas las pruebas a la cara en ese momento, pero me apegué al plan. Simplemente volví a asentir. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo y fui a llamar a mis padres para pedirles apoyo. En realidad llamé a Chris para hacerle saber que el juego había comenzado. Las siguientes semanas fueron surrealistas. Todavía vivíamos en la misma casa, pero apenas hablábamos. Jane comenzó a quedarse fuera hasta tarde la mayoría de las noches, sin siquiera molestarse en mentir sobre dónde estaba. La pillaba sonriendo a su teléfono, probablemente enviándole mensajes de texto a Matt sobre cómo su plan estaba funcionando a la perfección. Mientras tanto, yo estaba trabajando más que nunca, cerrando un gran proyecto comercial que sabía que ella estaba esperando para sacar provecho. Incluso hizo un comentario una noche, como, es bueno que estés concentrado en el trabajo ahora mismo, termina lo que tienes que terminar. El trasfondo estaba claro: termina este proyecto para que pueda llevarse la mitad del dinero. Chris y yo presentamos nuestra respuesta a su petición de divorcio, aparentemente aceptando la mayoría de los términos, pero pidiendo tiempo para valorar el negocio adecuadamente. Esto nos dio el tiempo que necesitábamos para completar nuestra estrategia. Básicamente, la dejamos pensar que había ganado. Mientras preparábamos la trampa perfecta, la fecha del juicio se fijó para aproximadamente 3 meses después de su presentación. Durante ese tiempo, moví estratégicamente dinero entre cuentas, siempre documentando todo legalmente. Cerré el gran proyecto y me pagaron, pero inmediatamente reinvertí la mayor parte en el negocio a través de gastos completamente legítimos que habíamos planeado durante meses. Jane notó que la cuenta comercial no estaba tan llena como esperaba y, de hecho, me confrontó al respecto. ¿Dónde está el dinero del proyecto Westside?, preguntó una noche. Tuve que comprar equipo nuevo, dije casualmente. Gastos comerciales. Su rostro se crispó de ira, pero no pudo decir nada sin revelar que había estado monitoreando las cuentas con el divorcio en mente. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Jane se volvió cada vez más segura. Comenzó a sacar algunas de sus cosas, a comprar un lugar nuevo, incluso a hablar de su mitad de las cosas de la casa. Estaba tan segura de que sería rica en unas pocas semanas que ya estaba gastando dinero que aún no tenía. La noche anterior al juicio, apenas pude dormir, no porque estuviera nervioso, sino porque estaba tan listo para que esto terminara. Quería ver su cara cuando todo se derrumbara. La mañana del juicio, Jane pasó 2 horas preparándose: cabello, maquillaje, atuendo. Estaba vestida para impresionar con ropa que yo había pagado. La pobrecita no tenía ni idea de que se estaba vistiendo para su último día feliz. Condujimos por separado. Cuando llegué al juzgado, la vi parada afuera con Matt, todos acurrucados como un pequeño equipo. Él se alejó rápidamente cuando me vio venir.
El cobarde ni siquiera podía mirarme a la cara. Dentro de la sala del tribunal, Jane se sentó a un lado con él, luciendo muy engreída. Me senté al otro lado con Chris, tranquilo y listo. Jane seguía mirándome con una pequeña sonrisa, probablemente pensando que estaba a punto de perderlo todo. La jueza, una mujer mayor con cabello plateado y una expresión seria, pidió orden en la sala. Matt habló primero, levantándose con un dramatismo exagerado, como si estuviera en un programa de televisión. Su señoría, mi cliente se ha quedado financieramente desamparada debido a las acciones egoístas del señor Wilson. Dedicó años de su vida a apoyar este negocio, solo para ser dejada de lado cuando tuvo éxito. Me mordí la lengua con tanta fuerza que probablemente me saqué sangre. Jane no había apoyado nada. Ni siquiera había visitado una obra, no sabía los nombres de ninguno de mis empleados, pero en el tribunal, la estaba pintando como una socia comercial dedicada que lo sacrificó todo por mi éxito. Qué gracioso. Jane renunció a oportunidades profesionales, brindó apoyo emocional, mantuvo el hogar, para que el señor Wilson pudiera concentrarse en el trabajo. La jueza escuchó, ocasionalmente tomando notas. Luego, Matt llegó a los números, como compensación por sus contribuciones al matrimonio. Mi cliente solicita la mitad de Wilson Construcción, valorada en aproximadamente $4,2 millones. Además, la casa conyugal, valorada en $850.000, una pensión alimenticia mensual de $12.000 y varios otros activos, incluidas cuentas de inversión. Jane asintió, mirando a la jueza expectante. El paquete total me habría costado, efectivamente me habría llevado a la bancarrota y habría destruido todo lo que había pasado mi vida construyendo. Matt terminó con una floritura, como si acabara de probar la gravedad o algo así. Su señoría, mi cliente simplemente quiere lo que es justo. Después de 7 años de asociación. La jueza se volvió hacia Chris, abogado del demandado. Su declaración, la bomba estaba a punto de estallar, y Jane no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La sala del tribunal estaba en silencio sepulcral mientras Chris se ponía de pie. Jane todavía sonreía con suficiencia, mentalmente gastando mi dinero. Matt estaba de pie junto a ella, con aspecto de tiburón con un traje caro. Chris comenzó a hojear casualmente su archivo. Luego, con la voz más tranquila y profesional, se dirigió a la jueza sobre cierta información que se omitió en la presentación del señor Stevens. La jueza asintió para que procediera. Fue entonces cuando Chris sacó nuestro acuerdo prenupcial, lo colocó frente a la jueza, quien comenzó a revisarlo. La cara de Jane pasó de engreída a confundida en unos 2 segundos. Pude ver a Matt susurrándole frenéticamente. Pero Chris no había terminado. Mencionó que teníamos pruebas no solo de infidelidad, sino de conspiración para defraudar. La jueza pareció interesada, y Jane parecía que se había orinado en los pantalones. Fue entonces cuando Chris sacó la unidad USB con todas nuestras pruebas. La jueza permitió que se presentaran las pruebas. Mientras el secretario del tribunal instalaba el monitor de vídeo, la cara de Jane pasó de confundida a asustada. Siguió negando con la cabeza e intentó objetar, diciendo que era privado. La jueza la detuvo inmediatamente. Entonces comenzó a reproducirse el vídeo. Primero, Jane y Matt en nuestra sala de estar discutiendo cómo obtener la mitad de mi negocio, luego Jane tomando fotos de mis documentos comerciales confidenciales, luego más clips de ellos planeando cómo invalidar el acuerdo prenupcial. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Con cada nuevo clip, Jane se hundía más en su silla. La cara de Matt pasó de confiada a horrorizada. La expresión de la jueza pasó de neutral a disgustada, lo cual es una gran señal. Para cuando terminó la presentación de pruebas, Jane estaba prácticamente hiperventilando y Matt parecía que iba a vomitar. La jueza le preguntó a Matt si tenía alguna respuesta a estas pruebas. Aquí es donde se puso realmente bueno. Matt cerró su maletín y le dijo al tribunal que su cliente retiraría sus reclamos financieros. Así de simple. Jane se volvió hacia él horrorizada, pero él ni siquiera la miró. Dios mío. Nada es peor que tu novio te abandone en la sala del tribunal. Que Dios te ayude a recuperarte. Jane intentó hablar, diciendo que todavía podían invalidar el acuerdo prenupcial, pero Matt la interrumpió. Con las pruebas presentadas, sabía que no tenían ninguna posibilidad. La jueza había visto suficiente y claramente no simpatizaba con el caso de Jane. Entonces, el fallo de la jueza fue rápido y brutal. Todos los reclamos financieros desestimados, el acuerdo prenupcial confirmado, el divorcio concedido por adulterio. Jane se iría solo con lo que especificaba el acuerdo prenupcial, básicamente sus pertenencias personales y un pequeño acuerdo que ni siquiera cubriría un año de sus hábitos de compras. Cuando cayó el mazo, Jane se quedó atónita, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Todos esos meses de planificación, intrigas y engaños, y en menos de una hora, todo había terminado. No consiguió mi negocio, mi casa ni la pensión alimenticia con la que contaba, nada.
como diría Thanos, todo eso, por una gota de sangre, excepto que en el caso de Jane, ni siquiera consiguió eso. Salí de la sala del tribunal como un jefe. Jane trató de alcanzarme en el pasillo, con lágrimas corriendo por su maquillaje, queriéndole explicarlo todo. Simplemente seguí caminando, no quedaba nada que decir. Las secuelas fueron bastante sencillas. Jane tenía 2 semanas para sacar sus cosas de la casa, intentó llamarme varias veces, alternando entre llorar, disculparse y amenazarme. Bloqueé su número después del primer día. Cuando vino a buscar sus cosas, me aseguré de tener un par de amigos allí como testigos. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Una parte de mí casi sintió lástima por ella, pero luego recordé todo el complot para quitarme todo, y cualquier simpatía se evaporó. Pasé años de mi vida con esa mujer, le di todo, me aseguré de que estuviera cómoda, le di el amor, el cuidado, los regalos, todo lo que haría un buen esposo, pero en el momento en que decidió faltarle el respeto a mi arduo trabajo, estaba muerta para mí. Se llevó su ropa, joyas y artículos personales, se fue con unas 5 maletas y un par de cajas, muy lejos de los millones que pensaba que obtendría. ¿La parte más graciosa? Ya había dado un depósito por un condominio de lujo, asumiendo que tendría mucho dinero después del divorcio. Perdió ese depósito, por supuesto. También había acumulado una deuda masiva en su tarjeta de crédito comprando para su nueva vida, todo lo cual era legalmente su responsabilidad. En cuanto a Matt, resulta que su bufete de abogados no estaba muy contento cuando descubrieron que había estado ayudando a una cliente a planear defraudar a su esposo. Bueno, sí, también acostándose con la cliente. Chris se aseguró de enviar las pruebas al Colegio de Abogados del Estado, y la última vez que supe, Matt se enfrentaba a una investigación ética. No podría haberle pasado a un tipo más agradable. Toda la experiencia me cambió. No voy a mentir, ahora soy más cauteloso, más cuidadoso con en quien confío. Pero mi negocio va mejor que nunca. Después de que finalizó el divorcio, me concentré por completo en el trabajo, conseguí algunos contratos nuevos importantes y me expandí al desarrollo comercial. Vendí nuestra casa, no soportaba vivir allí más, con todos esos recuerdos, y compré una más pequeña cerca de mi oficina principal. No es tan elegante, pero es mía. Algunos amigos intentaron concertarme citas unos meses después, fui a un par, pero no me interesó. La confianza no es algo que dé fácilmente, tal vez algún día, pero por ahora estoy bien concentrándome en mí mismo y en mi negocio. En realidad, estoy bastante bien. Y tengo un perro, lo llamé Pickle. No fue una adición planeada a mi vida. 2 meses después de que finalizara el divorcio, estaba en una obra, revisando el vertido de una base, cuando este pequeño perro sarnoso entró en la propiedad. Era de un extraño color marrón verdoso por revolcarse en Dios sabe qué, delgado como un palillo. Uno de mis empleados estaba a punto de ahuyentarlo cuando dije que me ocuparía yo. Le di un poco de mi almuerzo, y este pequeño tipo se quedó allí sentado, mirándome como si le hubiera dado las llaves del reino, sin collar, sin chip. Cuando lo llevé al veterinario más tarde y cubierto de estas extrañas manchas que parecían jugo de pepinillos, de ahí el nombre, resultó ser algún tipo de alga del arroyo detrás de la obra. Eventualmente desaparecieron, pero el nombre se quedó. El veterinario calculó que tenía unos 2 años, una mezcla de terrier y posiblemente chihuahua, y quién sabe qué más. No había planeado quedármelo. Me dije a mí mismo que solo lo estaba limpiando para que tuviera una mejor oportunidad en el refugio, pero esa primera noche, se subió al sofá a mi lado, dio un suspiro dramático como si hubiera tenido el día más difícil de su vida y se durmió sobre mi pierna. Eso fue todo para mí. Pickle ahora duerme en mi cama. Jane se habría vuelto loca por eso, siempre hablaba de los límites de los perros. Viene a trabajar conmigo la mayoría de los días, sentado en el asiento del copiloto de la camioneta con la cabeza fuera de la ventana, como si fuera el dueño de la carretera. A los clientes les encanta, especialmente porque tiene un talento extraño para encontrar herramientas perdidas en las obras. En serio, el pequeño tipo nos ha ahorrado horas de búsqueda de tornillos caídos y cintas métricas extraviadas. ¿La mejor parte de Pickle? No tiene ningún interés en mi cuenta bancaria. Después de años de tratar de mantener el ritmo de Jane, hay algo refrescante en una relación donde el éxito se mide en caricias en la barriga y pelotas de tenis. Jane intentó comunicarse 3 meses después de todo, enviando un largo correo electrónico sobre cómo había cambiado y se había dado cuenta de lo que había perdido. No respondí. Algunas cosas no se pueden arreglar, y algunos puentes se quedan quemados por una buena razón. Han pasado unos 6 meses desde que finalizó el divorcio. Todavía escucho hablar de Jane de vez en cuando a través de amigos en común. Se mudó de nuevo con sus padres por un tiempo, luego consiguió un trabajo en una boutique, muy lejos del estilo de vida de divorciada adinerada que pensó que tendría. En cuanto a mí, la vida continúa, pensando en tomarme unas vacaciones por primera vez en años.
En algún lugar con playas y sin servicio de telefonía móvil, actualización, entonces, Reddit, ha pasado un tiempo, muchos de ustedes pidieron una actualización, así que aquí está, ha pasado 1 año y medio desde el divorcio, pensé en compartir cómo están las cosas hoy. En primer lugar, mi negocio ha crecido como loco desde que todo esto sucedió. Es como si, una vez que no tuve a Jane agotando mis cuentas bancarias y mi energía mental, realmente pudiera concentrarme en lo que importa. Nos hemos expandido a 3 nuevos condados e incluso hemos abierto una segunda oficina. Tengo casi 40 empleados ahora, y tenemos proyectos reservados para el próximo 1 año y medio. Sin embargo, la parte de la venganza de esta historia no ha terminado. ¿Recuerdan que mencioné que mi abogado, Chris, envió pruebas al Colegio de Abogados del Estado sobre la ética de Matt? Bueno, resulta que ayudar a tu novia a planear defraudar a su esposo mientras te acuestas con ella no le sienta bien al Colegio de Abogados. Después de una larga investigación, a Matt le suspendieron la licencia por 18 meses. No tengo ni idea de cómo paga sus facturas ahora, pero ese no es mi problema. En cuanto a Jane, en su mayoría he escuchado cosas de oídas. Después de mudarse de nuevo con sus padres, aparentemente intentó reinventarse como una especie de influencer en las redes sociales. Abrió una cuenta de Instagram, tratando de promocionar boutiques y negocios locales. La última vez que revisé, tenía quizás 2000 seguidores y estaba tratando desesperadamente de obtener cosas gratis a cambio de exposición, bastante triste para alguien que solía gastar miles en compras compulsivas sin pensarlo. Uno de los desarrollos más satisfactorios llegó a través de un amigo en común, quien me dijo que Jane y Matt habían intentado reavivar las cosas después de que todo el polvo legal se asentara. Se mudaron juntos a un apartamento de mierda, pero solo duró unos 3 meses antes de que tuvieran una pelea masiva. Resulta que, cuando no hay dinero, su relación perfecta no era tan perfecta después de todo. Matt aparentemente la engañó, lo sé, impactante, con una pasante legal de su antiguo bufete, Poesía en Movimiento, el mes pasado. Finalmente tomé esas vacaciones en la playa que mencioné en mi última publicación. Fui a Hawái por 2 semanas, dejé mi computadora portátil en casa y solo revisé mi correo electrónico del trabajo 2 veces. El negocio no se derrumbó, el mundo no se acabó y recordé lo que es relajarse de verdad. La vida no es perfecta ahora, pero es buena. Trabajo duro, estoy rodeado de personas en las que confío y estoy construyendo algo significativo, tanto en mi negocio como en mi vida personal. Al final del día, eso vale más que cualquier cantidad de dinero que Jane haya intentado quitarme.